Señora presidenta. Bueno, vamos a ver. Disculpe, señor Hernández, voy a pedir un poco de silencio, respetando así a su señoría que está en la tribuna. Por favor, guarden silencio. Gracias, señor Hernández, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, buenos días, señorías. Bueno, la verdad es que, lo decía ayer también con el tema de la sequía y las ayudas a los agricultores, en este periodo de sesiones estamos hablando mucho de vivienda. A finales de octubre compareció usted a petición propia para informar a esta Cámara del plan Ecovivienda y de una serie de actuaciones previstas y de algunas que ya se habían iniciado. También en el pleno del 10 de noviembre, esta vez a instancias del Grupo Socialista, también tuvimos ocasión de hablar de la ejecución del Plan Vive, un plan que se presentó a mediados de la pasada legislatura. Y bueno, el 14 de octubre también tuvimos ocasión de debatir en esta Cámara en relación con una iniciativa, con una proposición no de ley sobre vivienda que presentó mi grupo, que presentó Vox. Y, hombre, pues hemos tenido ocasión de hablar largo y tendido de esta cuestión. Yo por eso, señora consejera, le ruego indulgencia porque inevitablemente voy a reiterar bastantes de los argumentos que he venido exponiendo con anterioridad, porque al final no dejamos de dar vueltas sobre un mismo problema, lo cual tampoco es desaconsejable, dada la importancia, ¿no?, del derecho a la vivienda para las personas. Como decía antes, y como dijimos en ocasiones precedentes, si recapitulamos todos estos debates, vemos cómo, a nuestro juicio, la realidad es que estamos muy lejos de poder decir que estamos dando una respuesta efectiva a los ciudadanos para poder atender esa demanda social de vivienda. Ayer mismo tuvimos ocasión en el debate de los presupuestos, cuando la consejera la consejera de Economía y Hacienda se refirió al apartado de su sección, pues también reseñó los, digamos, tres grandes ejes en los que, en tema presupuestario, pues desde una perspectiva presupuestaria, son los que marcan las actuaciones en materia de vivienda por parte de su consejería. Tendríamos un primer bloque con programas de fomento y ayuda al alquiler de diferentes tipos, pero que podríamos englobarlos en uno solo, a estos efectos, ¿no?, de este debate. Habría también, por otro lado, esas ayudas para la rehabilitación a las que se refirió en el plan Ecovivienda, porque además ahí entramos también en la rehabilitación de edificios, entramos en temas de sostenibilidad. Y luego, por otro lado, pues también, y ocupando una parte importante del presupuesto, pues prosiguen ustedes con la construcción de esas 3.000 viviendas que ya nos anunció en la pasada legislatura. Bien, pues como decíamos, lo que sí sabemos es que todo ello no basta, insisto, para que ese derecho a una vivienda digna y adecuada que nos exige la Constitución y que también nos exige el Estatuto de Andalucía, pues se haya quedado en algo más que una declaración de principios. Señora consejera, nosotros en la PNL que presentamos el pasado mes de octubre incidíamos en una cuestión que creemos que es muy importante, y es que el Plan Vive ha demostrado ser un instrumento ineficaz, y creemos que es algo que 2 años después de su formulación resulta evidente. Y esto se debe a... No es una cuestión de... No decimos esto a través de un análisis de datos o de un análisis superficial. Entendemos porque conceptualmente sigue anclado en viejos modelos. Mire, no dudamos ni muchísimo menos de las buenas intenciones de los redactores del Plan Vive, no dudamos tampoco de los técnicos y de la capacidad de los técnicos de su consejería y, por supuesto, yo no pongo en duda la preocupación y su buena fe a la hora de
buscar soluciones para esta materia. Yo creo que además usted ha demostrado en muchas ocasiones que este es un tema que le preocupa de manera singular. Pero, sin embargo, como sucede también en otras materias, nos estamos dando cuenta de que el siglo XX, en realidad, acabó en el año 2020, en el año de la pandemia. La vivienda es cada vez más cara y sabemos que la evolución de los precios escapa a esas leyes de la oferta y la demanda que hasta la fecha venían marcando las actuaciones de los poderes públicos cuando algo se desmadraba. Sabemos también que los mecanismos conocidos de intervención en los mercados inmobiliarios cada vez son más ineficientes o tienen efectos contrarios incluso a los que se persiguen. Podemos poner el ejemplo de París o de Berlín, donde unas actuaciones bien intencionadas, en función del altísimo precio que estaban adquiriendo los alquileres en esas urbes, pues llevaron a las autoridades a formular esa limitación a los precios del alquiler, algo que se ha querido traer también a este país. Pues sabemos que el efecto de esas políticas fue, por un lado, disminuyeron los inmuebles que se pusieron en alquiler. También supuso un encarecimiento de la renta media, de los precios de los alquileres, por cuanto ese mercado se había contraído, y además tuvieron un tercer efecto muy negativo, que fue el surgimiento de un mercado subterráneo de la vivienda entre los caseros y los inquilinos. Esto nos da una muestra. Y luego, por supuesto, hay un tercer modelo, que es el modelo comunista, que ya sabemos a lo que nos lleva. Sabemos que estos modelos atentatorios contra la propiedad privada solo nos traen ruina, miseria y hasta chabolismo. Por esto que le estoy exponiendo y por otras razones que escapan, ¿no?, de este debate, sí sabemos que el mayor coste del suelo, el encarecimiento de los procesos constructivos hacen que la vivienda social, en venta o en alquiler, en uno u otro caso, se esté quedando de manera progresiva fuera del alcance de sus demandantes. Los jóvenes no pueden acceder a comprar una vivienda de protección oficial, pero es que ni siquiera pueden acceder a los alquileres en los precios que se están poniendo a su disposición. Sabemos también que hay muchas personas que a lo mejor ya no son jóvenes, pero que tienen rentas de trabajo inestables, lo cual les coloca también en un umbral, de peligrosidad a la hora de poder acceder a una vivienda digna, en propiedad o en alquiler. Por ello, señora consejera, nosotros en esta interpelación estamos hablando de la necesidad de establecer un plan de vivienda social con precios asequibles, flexibles y modulables, de acuerdo a situaciones que son muy cambiantes. Por otro lado, entendemos que es necesario reformular la definición de la vulnerabilidad y para ello tenemos que aplicar criterios científicos y no ideológicos, porque sabemos que si son limitados los recursos, si queremos que nadie realmente necesitado de una vivienda se vea privado de ese derecho, es necesario que las ayudas lleguen solo a quienes realmente las requieren. Hay que, como le digo muchas veces, hay que bucear en las fórmulas de colaboración público-privada para liberar recursos y hay que hacerlo con creatividad. Y también ahora se pone muy de manifiesto que hay que aprovechar la digitalización, el teletrabajo y todo ello en el marco de políticas transversales para la fijación de la población en entornos rurales. Señora consejera, nosotros preferimos centrar el objetivo en la satisfacción del derecho a una vivienda digna.
Antes lo hemos visto en el debate anterior. Hay quienes prefieren poner el acento en el constructo o en la industria que se monta alrededor de las víctimas. Nosotros lo que queremos es que pongamos a las personas por delante del parque público de vivienda. Gracias, señor presidente. Señora consejera, efectivamente tenemos un plan VIVE que usted nos dice está además formulado para ejecutar ese mandato constitucional y estatutario al que nos referíamos antes y que además previene que sea una ley la que regule el acceso a la misma en condiciones de igualdad y también las ayudas que lo faciliten. En estos momentos, ya lo hemos hablado por lo menos en comisión, tenemos una ley de vivienda del año 2010 que es una ley obsoleta y no tanto porque haya transcurrido mucho tiempo, apenas 10 años, sino por la velocidad del mismo. Como le decía antes, son muchos los cambios que han acaecido, ¿no?, desde la promulgación de esa ley. Y existiendo también, además, un plan estatal de vivienda al que usted se ha referido con anterioridad y una ley estatal de vivienda. En fin, pues aquí los conflictos y las redundancias están servidos. El problema es que no caigamos en un despilfarro de recursos. Pero bueno, en cualquier caso, si como nos han anunciado desde su consejería están trabajando en una ley de vivienda, pues creemos que será un momento perfecto para que se puedan hacer las modificaciones necesarias, que nosotros vemos necesarias para el Plan VIVE, y como le hemos expuesto con anterioridad, para adaptarse a esta situación, a esta realidad cambiante. También le hemos dicho en otra ocasión, no recuerdo exactamente en qué debate, pero tengo el vívido recuerdo de haber hablado de ello, que ustedes tienen un problema, y es que han partido de modelos heredados, de modelos socialistas, de modelos que hacen una lectura de los problemas de la vivienda desde una perspectiva de izquierdas. Yo era lo que antes he intentado transmitirle. Y que, consecuentemente, pues prevén actuaciones que aplican criterios propios de la izquierda. Y esto en sí mismo pues no es ni bueno ni malo, pero desde Vox, evidentemente, no compartimos esa visión. Y a nosotros nos preocupa que ustedes entendemos que en muchos casos lo han asumido de una manera pacífica, como si ustedes fueran también de izquierdas. Señora Carazo, mire, usted siempre ataca o se defiende del Partido Socialista, según se tercie, evidentemente, con valoraciones cuantitativas. Esgrime que su Gobierno va a promover la construcción de 3.000 viviendas. Bueno, algunos ahora van a ser más ambiciosos, van a iniciar también la construcción de 1.500 viviendas más, porque en los 8 años precedentes pues, no se hizo ni una. Eso es una realidad. También nos dice que Abra pues va a promover un par de cientos de viviendas con financiación propia. Pero mire, nosotros lo que realmente echábamos de menos y echamos de menos es ese distanciamiento ideológico que no vemos que se haya producido, porque social no es igual a socialista y porque actuar en beneficio de los desfavorecidos no es un monopolio de los socialistas, de los comunistas o de los tremendistas. Nosotros creemos que tenemos todos, pero singularmente ustedes que tienen las responsabilidades de Gobierno, que tienen que hacer un análisis de las necesidades actuales y previsibles en materia de vivienda y formular las modificaciones del Plan VIVE, pero ya sin las ataduras de lo que han heredado. Tienen que liberarse de esa herencia. Y para ello creemos que tiene que hacerse trabajando en modelos que abunden a través de criterios como la flexibilidad, la modulación, la accesibilidad, lo que va a conllevar, pues, evidentemente, una bajada de precios. Hace falta, como le decía antes en mi anterior intervención, establecer unas nuevas definiciones de la vulnerabilidad, incidiendo no tanto en la territorialidad, pero sí a lo mejor en conceptos como la movilidad. Hay que añadir
esa perspectiva de familia que tantas veces echamos de menos en las actuaciones de su Gobierno. Y hay también que fijarse en el favorecimiento de la fijación de la población en los entornos rurales. En cualquier caso, señora consejera, nosotros estamos abiertos al diálogo siempre con su partido, porque lo importante es el bienestar de los andaluces. Y en la siguiente moción, pues, evidentemente, seremos más concretos y pasaremos de las musas al teatro.